Hola, buenas noches, es un gusto como siempre saludarlos, bienvenidos, aquí comienza Zona Franca, un nuevo capítulo para hablar de las reformas de la mala hora, las horas difíciles que parece estar viviendo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Mala hora por la ya parece sepultada reforma política. Esta semana empezaron a surgir tufillos de sepultura también para otras reformas del gobierno, reformas que pasan por la salud, que ya le quitaron sus apoyos, los apoyos políticos de partidos como el Liberal, Conservador y la U, y los Verdes, que radicaron su propia reforma. El presidente del Congreso, entre tanto, Roy Barrera, muy hábil en lograr acuerdos políticos, parece empezar a tirar la toalla, hablando ya de fragilidad del gobierno y un efecto dominó que podría generarse como consecuencia de este quitada de espaldarazo a las reformas del presidente Petro. El ejercicio hasta ahora fallido de ese consenso en la salud puede significar un dominó frente a las demás reformas y puede significar que el clima de debilidad de esa coalición en el Congreso, que es el que aprueba las reformas, echa al traste no solamente esas, sino las demás. Las malas noticias no solo llegan por cuenta del legislativo, también está sufriendo consecuencias la paz total, que parece será parcial, también anda en un mal momento luego del atentado, realmente una masacre del ELN, que paradójicamente es el único grupo que está sentado en una mesa de negociación con el gobierno nacional. Mataron a 9 militares jóvenes, muchachos entre 19 y 23 años, y el presidente ya ha anunciado que esta guerrilla no debe abusar del gobierno, de la mano generosa que le ha dado el gobierno Petro, intentando hacer la paz, intentando llegar a algún puerto. Van a hacer la paz porque tenemos la puerta abierta para ello. Que no confundan que si abrimos las puertas de la paz no es porque somos flojos, no es porque nos asustamos. Que no confundan, sino que queremos ahorrarle a la sociedad colombiana muertos. El rechazo es generalizado, pero el gobierno de momento dice que no se va a levantar de la mesa de negociación en el ciclo que está en este momento desarrollándose en México con la guerrilla del ELN, que está dedicada, como los demás grupos, a hacer la guerra mientras hablan de paz. De eso, de la mala hora, de la paz total, del proyecto del presidente Petro, vamos a hablar esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. José Félix Laforí, que es un hombre conocido de derecha, es uno de los integrantes de la mesa de negociación con el ELN, representante designado por el gobierno, es de quien rechaza el asesinato, la masacre de 9 militares a manos del ELN en la región del Catatumbo. El Ejército de Liberación Nacional no puede seguir cometiendo este tipo de actos criminales contra la población civil, como lo hizo en Saravena en días pasados, ni contra el oleoducto, y ahora mucho menos contra la fuerza pública, con el argumento que como no hay un cese bilateral de fuego, ellos pueden activar agresivamente sus actores en las regiones para cometer un atentado tan lamentable como el que hizo. En Zona Franca aprovechamos para enviar un mensaje de condolencia a las familias de los 9 militares asesinados por esa guerrilla, 2 cabos y 7 soldados que llevaban 10 meses prestando servicio militar. Estaban ellos protegiendo el oleoducto Caño Limón Covella. Son jóvenes o eran jóvenes entre los 19 y 23 años de edad que fueron atacados levemente mientras dormían cobardemente por el ELN, que a todas luces ha violado el derecho internacional humanitario. Allí ven en pantalla las fotografías compartidas por el ejército. Entre ellos hay tres de estos hombres que eran integrantes de comunidades indígenas. Esta noche está con nosotros Alirio Uribe, que es representante a la Cámara, integrante del Pacto Histórico. Representante, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Buenas noches, María Camila, un saludo para ti, para los colegas de la mesa y para toda la audiencia. Gracias por acompañarnos. Jairo Libreros es abogado y profesor de la Universidad Externado. También está con nosotros para intentar buscar algún tipo de explicación, profesor Libreros, de lo que está ocurriendo con el proceso de paz. Buenas noches y bienvenido.
María Camila, buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo especial a mis colegas. Gracias, Andrés Preciado, director de Conflicto y Violencia Organizada en la Fundación Ideas para la Paz. Bienvenido, señor. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias, representante Uribe. ¿Cuál es el momento, cómo están leyendo ustedes lo que está ocurriendo alrededor de la paz total con el ELN particularmente? Bueno, yo creo que este gobierno tiene un desafío muy grande y es convencer al país de que efectivamente la paz es posible y que la paz total es posible. Yo considero que no hay un camino diferente a intentar que, como lo aprobamos en la ley 2247 del año pasado, que los grupos que tienen naturaleza política, como el ELN, las disidencias de las FARC, y los grupos que son grupos armados criminales de alto impacto, pues entren en procesos de sujeción a la justicia y demás. Yo sé que lo que ha propuesto el presidente es muy desafiante para el país, es desafiante para la comunidad internacional, pero yo he estado todo el tiempo en los territorios. Esta semana estuve en La Pedregosa, en el Cauca, más arriba de Cajibío, en las veredas, y la gente en los territorios quiere la paz. Y obviamente condenamos este hecho terrible que hizo el ELN en el Catatumbo, y por eso hemos insistido desde la Comisión de Paz de la Cámara, desde el Congreso, desde los diferentes escenarios, en la necesidad de que se avance en ceses del fuego y en mecanismos serios de verificación para el cumplimiento de esos ceses al fuego. Yo creo que estos hechos, lejos de decir que la paz no sirve, lo que nos mandan el mensaje es de que no pueden seguir muriendo esos jóvenes, esos casi niños soldados que estaban en estas zonas. Y también creo que es bueno exigirle al gobierno que explique por qué estos jóvenes, digamos, con tan poca formación militar, están en zonas de alto conflicto. Yo insisto en que hay soldados profesionales, y sé que hay soldados profesionales en actividades administrativas aquí en Bogotá, en ministerios, en otros sitios que deberían estar en las zonas de combate porque están preparados precisamente para este tipo de hechos. Yo espero que avancemos en esa mesa. Creo que la orden del presidente es clara. Creo que el negociador Oti Patiño también ha dicho que hay que acelerar. ¿Usted acompaña la decisión de no levantarse de la mesa con el ELN? Sí, lamentablemente no estábamos en un cese al fuego con el ELN, y el ELN hace operaciones, como también el ejército ha hecho operaciones para dar de baja o tratar de capturar miembros del ELN, y lo que este gobierno tiene de diferencia con el gobierno de Santos es que este gobierno quiere hacer el diálogo en medio de escenarios de cese al fuego, y ese es el desafío en el que estamos. Profesor Libreros. Yo puedo compartir todo lo que dijo el doctor Uribe. Es más, me puedo unir al mensaje que usted acaba de expresar de solidaridad con todas las víctimas y con el Ejército Nacional y con la Fuerza Pública. Pero yo creo que existe también otra versión, doctor Uribe, que tenemos que tener en cuenta. No podemos olvidar que aquí hay un actor que también está cometiendo fallas estratégicas, y es las fuerzas militares, particularmente el Ministerio de Defensa. Nosotros apostamos por un modelo en donde nos sentamos a negociar, pero mientras tanto se mantiene la guerra. Es un modelo que ha sido exitoso en Colombia y en todo el mundo. De los últimos 35 procesos de paz que la comunidad internacional ha considerado exitosos, 34 se han adelantado en medio de un enfrentamiento. Pero los 34 que han sido exitosos, o los 34 que se firmaron en medio de la guerra, tienen una particularidad, María Camila, y es que tenían una estrategia de seguridad y defensa muy bien montada. 2, tenían unas fuerzas militares que tenían un papel relevante al momento de garantizar el control territorial y, de manera especial, el proceso de hostilidades en contra de quienes estaban levantados en armas. En el caso colombiano, yo apuesto por la paz total, apuesto por la imagen y por la visión que tiene el presidente Gustavo Petro, pero no hay ninguna estrategia de seguridad, no hay nada que nos permita a nosotros contemplar desde el punto de vista académico. Doctor Preciado, usted me corregirá, porque usted tiene un título de director de un área de investigación, pero no hay forma de identificar una estrategia de seguridad. Ningún proceso de negociación ha sido exitoso sin estrategia de seguridad. Y 2, yo estoy muy preocupado por otra cosa. Creo que en ciertos sectores del gabinete, y me voy a concentrar en uno, en el Ministerio de Defensa, no hay nadie posesionado. El señor Iván Velázquez es un tipo inteligente, capaz, que tiene una historia de vida destacable, y yo creo que muchos sectores en Colombia lo admiran. Pero
apagó, no sé si deliberadamente, toda la operación del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa está casi que apagado. Yo llevo 25 años de profesor y nunca había visto un Ministerio de Defensa en Colombia tan apagado. No hay pensamiento estratégico, no hay conducción, no hay línea operacional, no hay reuniones con los comandantes. Los comandantes de fuerza hacen fila para verse el ministro. En los últimos 25 años nunca había ocurrido. Si tú no tienes una cabeza pensante en el Ministerio de Defensa civil, porque por eso tenemos un ministerio, las consecuencias las estamos viendo en la emboscada, en el tema que tocaba el doctor Laforí sobre Saravena, en los actores armados que se metieron hace 2 o 3 días al diario El Heraldo en Barranquilla, exigiendo que los escucharan sin importarle la integridad a los periodistas y de manera particular la vigencia de la libertad de prensa y expresión. Cuando tú miras todo el panorama es un desastre en materia de seguridad. Si no hay un cambio fuerte en materia de seguridad, la paz total y la estabilidad del gobierno en términos de la capacidad de administrar las políticas públicas va a ser cero. Doctor Preciado. Yo creo que hay que separar dos asuntos importantes en el análisis. El primero es, condenar lo que es absolutamente condenable y la responsabilidad directa, y es que quien comete los asesinatos, los homicidios, la masacre en donde se vio involucrada la fuerza pública es el ELN. Esto entra en categoría de masacre. Esto es definitivamente una categoría difícil de establecer, sobre todo porque estamos hablando de un enfrentamiento entre un grupo irregular y la fuerza pública. Pero aquí no podríamos hablar, aquí no podríamos hablar de masacre. 9 soldados indefensos durmiendo, los atacaron con explosivos. Sí, pero estamos en una situación en donde de todas formas no hay un cese al fuego acordado, no hay una situación que no sea digamos, de cese de hostilidades. En toda regla, tenemos que reconocer que nosotros seguimos operando en el marco de un conflicto y nuestra fuerza pública, con todo lo condenable que es el hecho, opera en el marco de un conflicto. Insisto, tenemos que reconocer que la responsabilidad de estos homicidios recae sobre el ELN, eso no se puede minimizar, y eso no implica también reconocer, como lo señala el profesor Libreros, que hay unos asuntos del Estado que tienen que ser revisados. Yo, complementando lo que dice el profesor Libreros, quisiera arrancar con uno. Probablemente la política de paz total es la política de negociación más ambiciosa que el Estado colombiano ha hecho, por lo menos desde el 91, la conversación previa a la Constitución del 91. Pero así como es ambiciosa, igualmente riesgosa, y eso también hay que tenerlo presente. Y en esos riesgos, la única manera que tiene el Estado de aminorar los riesgos en el marco de una negociación como esta, una negociación multiactor, que digamos también es más o menos inédita en la historia reciente del país, una negociación que se da en un tablero con distintos actores, pues la forma de minimizar esos riesgos es con metodología. Y ahí yo creo que hay un asunto significativo que tiene que llevar a que en medio de esta crisis horrenda por la situación por la que hemos pasado esta semana, pues lleve a unas reflexiones metodológicas. Yo no sé si ya llega el momento en que el Estado colombiano comience a pensar no tanto en la paz total, sino en la paz posible, en la paz que es lograble y establecer prioridades. Hoy tenemos una metodología en donde un alto comisionado para la paz, yo creo que tiene unas capacidades reducidas a las que tenía esa oficina en relación a procesos anteriores, que tienen que ser revisadas, pero además el Estado tiene que priorizar. Usted es partidario, el presidente llamó a consultas a su equipo negociador que estaba en México, algunos de esos representantes. ¿Usted es partidario de que se levante la mesa, el gobierno de la mesa con el ELN? El gobierno ya lo ha dicho a través de Oti Patiño, pero también a través de otros comunicados. Hoy el ministro del Interior hace una alerta de que se necesitan muchos más, digamos, muestras o demostraciones de paz por parte del ELN. Sin duda es un hecho muy difícil. En circunstancias, digamos, similares en procesos anteriores, esto generó la ruptura de diálogos, este tipo de hechos generó la ruptura de diálogos. El gobierno ya ha dicho que probablemente mantenga ese escenario de diálogo. Está, digamos, en el plano de lo normal que hayas llamado a consulta a su equipo. Y yo creo que un asunto que es clave es cambiar metodológicamente el proceso de negociación. ¿Qué de lo que se está haciendo hoy tiene que mejorarse para que el proceso cambie de manera significativa? ¿Y cuáles son las prioridades? En política pública hay una cosa que es muy importante. El Estado tiene que hacer de todo, pero tiene que concentrarse en unas prioridades para tener objetivos estratégicos claros. Hoy la política de paz total tiene una metodología muy amplia en donde no hay unas prioridades claras, pero hay unos actores con los que se avanza más que con otros. Eso debería delimitar las prioridades. Doctor Uribe. Bueno, mira, esta semana hubo una moción de censura al ministro de la Defensa en el Senado de la República. Y yo creo que sí hay una política de seguridad, seguramente sí se han demorado en aterrizar esa política de seguridad,
Pero ayer el ministro presentó al Congreso de la República una cantidad de cifras de todo tipo. Por ejemplo, en materia de drogas, embarcaciones incautadas en el mismo periodo de Duque, en el periodo de Duque 137, en el periodo de Petro 164, el número de aeronaves incautadas 47 en esos meses de Duque, 71 en el gobierno de Petro, en cocaína incautada 220.378 kilogramos, en el gobierno de Petro 314.000, y así todas las cifras. En hoja de coca 253.000 toneladas, 555.000 en el gobierno de Petro. Hoy no, las zonas de producción de drogas, que es lo que nutre y militariza y le da el dinero a los grupos armados en Colombia, está venida a menos. La gente está enterrando la pasta de coca. No está siendo un negocio para la gente sembrar coca, ni en el Catatumbo, ni en el Cauca, ni en el Nariño, ni en la zona del Pacífico nariñense. Es decir, este gobierno tiene una estrategia de seguridad diferente. No se trata del número de operaciones militares, ni el número de personas muertas o lo que sea, sino que se trata realmente de atacar la cadena de valor del narcotráfico y la fuente de financiación de estos grupos armados. Desde mi punto de vista, le falta al gobierno hacer una mayor pedagogía de lo que ha venido haciendo, pero yo invito a todos los periodistas de Colombia, a los observadores internacionales, que vayan hoy a las zonas cocaleras para que ustedes vean que el negocio de la coca está completamente desmontado. Si no hay dinero para eso, no hay cómo financiar la guerra. Quiero volver, doctor Uribe, al ELN, porque ya hemos dicho que en representación, en nombre del gobierno, Oti Patiño, que es el jefe de la delegación, dice: no nos vamos a levantar, pero aquí ha habido unos gestos muy generosos por parte del gobierno: levantar órdenes de captura, decretar o darles el estatus político, un cese a fuego bilateral que la propia guerrilla rechazó unas semanas después. ¿Cuál sería la razón o el motivo para mantener una mesa de negociación cuando no hay voluntad del otro lado? Bueno, yo creo que la mesa se va a mantener porque, insisto, no se ha pactado un cese bilateral al fuego, no se ha pactado un mecanismo de verificación. Obviamente ese punto está en la agenda, ese punto se está discutiendo, y creo que estos hechos tan atroces como los que pasaron en el Catatumbo mandan el mensaje al país, a la comunidad internacional, al propio ELN, a la mesa de negociación. Lo dijo el propio presidente, de que hay que acelerar el tema del cese al fuego. Ahora, lo que yo insisto, el modelo de paz de Gustavo Petro es diferente al modelo de Santos. Cuando Santos se hablaba en Colombia, se hablaba en La Habana mientras se hacía la guerra en Colombia, el doctor Jairo Libreros pues tiene razón en la observación que hace, que muchas paces se han hecho en medio del conflicto, pero lo que quiere el presidente es que se deje de echar bala y se eche lengua de una vez, que se pare de una vez esto. Hay grupos armados como los 2.000 jóvenes de los chotas y los espartanos que están quietos en Buenaventura esperando que nosotros en el Congreso saquemos la ley de sujeción a la justicia para someterse a unas imputaciones colectivas de cargo y a una dejación de armas. Pero ese tema, doctora Leiro, escúcheme que lo interrumpa, fíjese que yo lo comparto, pero en estos momentos no ha arrancado el tema del sometimiento a la justicia. Usted tiene razón, hay una cantidad de actores violentos locales que tienen un interés particular en ello, pero cuando nosotros miramos el tema de las disidencias de la FARC que tienen vínculos con el narcotráfico y miramos al ELN que también tiene vínculos con el narcotráfico, el gran problema y la preocupación que tenemos en estos momentos está concentrado en ello. Las cifras que presentó el ministro en el Congreso de la República son ciertas, pero es que son cifras de interdicción que están basadas en elementos que no hacen parte de la problemática que tenemos. Interdicción aérea con trabajo de inteligencia militar y con trabajo de inteligencia norteamericana. Interdicción marítima con un apoyo internacional impresionante, particularmente la inteligencia francesa y la inteligencia británica. Cuando vemos el tema de la interdicción terrestre, ahí tenemos problemas muy graves. Ahora bien, yo creo que el ministro no puede decir que tiene una política, y empiezo por la primera frase que lanzó en ese debate. La política de seguridad de la administración de Gustavo Petro consiste en garantizar la vida. Fabuloso, puede ser una frase para llenar titulares, pero es que la razón de ser de una política es esa. Hasta en eso él se confunde. Uno esperaría que diera lineamientos mínimos, y le voy a poner varios ejemplos. Según Fundación Ideas para la Paz,
se ha disminuido en un 90% las operaciones militares. Doctor Uribe, con todo el respeto y aprecio que siempre he profesado en público y en privado por usted, en la metodología continental y en la metodología norteamericana, las fuerzas militares se miden por número de operaciones. No estoy hablando de conteo de muertos, número de operaciones. 2, se han disminuido, según su propia fundación, en más del 83% el enfrentamiento entre unidades militares del Estado colombiano y actores alzados en armas como el ELN o las disidencias de la FARC. 3, se ha perdido control territorial. Cuando tú tienes una situación como esa y estás al frente, María Camila, del ELN, tú puedes decir y exigirle que haga un cese al fuego, pero para lograrlo tú tienes que convencerlo en el campo de batalla. Y eso no solamente ha ocurrido en Colombia, ha ocurrido en todas las experiencias sin excepción. Si tú quieres imponer tus condiciones, tienes que demostrar capacidad militar. Y nosotros en estos momentos no tenemos esa capacidad. No tenemos un lineamiento estratégico, no tenemos una política. Ahora, yo creo que sí tenemos que mantenernos en la mesa, en eso lo acompaño también. Tenemos que mantenernos en la mesa, pero tenemos que poner a actuar el aparato de seguridad. ¿Con condiciones o sin condiciones? Las condiciones se definen con la capacidad que tengamos nosotros de contener el accionar bélico y terrorista del ELN. La pregunta es, ¿estamos en capacidad de hacerlo? Doctor Preciado, la traducción suya me gustaría de las cifras que le dio el profesor Libreros. Yo creo que hay que entender dos cosas. Estamos en un momento crítico. El momento crítico pasa por la situación de seguridad nacional en términos globales, pero también por la situación particular del ELN. Se lo va a preguntar, como muy seguramente se lo están preguntando mandatarios que hicieron esa campaña de libertad y orden hace apenas unas semanas. ¿Hay brazos caídos de la fuerza pública? Yo creo que sí hay que reconocer que hay una merma en asuntos operativos de la fuerza pública, pero que tiene que ver con un asunto, y es, nosotros venimos de una situación de conflicto en donde más o menos hasta enero de este año, como bien lo señalaba el profesor Libreros, nosotros hemos evidenciado que la mayor cantidad de enfrentamientos se daba por enfrentamientos entre los mismos grupos ilegales e irregulares. A partir de febrero, y lo que estamos viendo en la dinámica de marzo, es que la mayoría de esos grupos irregulares ya sí tienen una posición mucho más amplia de combate con el Estado. Y yo creo que ahí el Estado tiene que fortalecer su capacidad estratégica y su capacidad operativa. Y hay otro asunto que yo creo que es significativo y que se liga con lo que señalaban los colegas de la mesa, y es, tenemos que separar el tema del mercado de drogas del tema de la dinámica de violencia. Yo estoy de acuerdo con el compañero cuando señalaba que el mercado de drogas está llegando a un techo y que la pasta se está perdiendo. Eso está pasando efectivamente. Ahora, decir que eso es un resultado de la política del gobierno me parece un poco avesado, sobre todo porque tampoco tenemos una política de drogas, y yo creo que el gobierno está sufriendo de algo que tiene que corregir pronto, y es, más allá de los grandes documentos o los grandes libros de política pública, lo que el país necesita y las fuerzas necesitan son documentos técnicos estratégicos cortos que señalen unas rutas, en drogas, en seguridad, en convivencia, incluso en seguridad ciudadana, lineamientos básicos. Pero además, y esto yo insisto, creo que el punto está gravitando y cada vez es más evidente en que los errores metodológicos que se cometen en torno a la paz total repercuten en muertos en los territorios de Colombia. Y eso cada vez es más claro de cómo el Estado tiene que corregir que la paz total no se convierta en la política de seguridad, que es lo que está pasando hasta ahora, cómo está relacionada con la política de drogas y con la política de defensa, pero también cómo todos los entes territoriales están alineados en torno a esa estrategia. Es que no tenemos alineados a los gobernadores y a los alcaldes de las líneas de alerta roja en torno a la estrategia del gobierno. Entonces eso sí hay que resolverlo. Pero nunca ha habido una orden ni del presidente Gustavo Petro ni del ministro Iván Velázquez en el sentido de decirle a la fuerza pública que no actúe. Es decir, obviamente hay una política de desvertebramiento de grupos armados, criminales y demás. Hay operaciones, hay enfrentamientos. El problema es que los grupos se han estado enfrentando más entre ellos y afectando más la población civil que atacando la fuerza pública. Y eso lo reflejan también las cifras de bajas de miembros de la fuerza pública o de ataques a la fuerza pública. Entonces lo que necesitamos es precisamente un enfoque de paz y de cese al fuego multilateral que haga que los grupos no se ataquen entre ellos y no ataquen a la población civil. Y obviamente yo puedo aceptar que el gobierno necesita ajustar una política de seguridad. Yo sé que han habido operaciones listas frente a blancos estratégicos y demás que se han suspendido también para darle paso a la posibilidad de diálogo en que se está. Porque si tú estás hablando con el Clan del Golfo y paralelamente
asesinas, pues en una operación militar legítima, haces una operación y matas al comandante, este comandante... Pero eso ya lo hemos visto con las FARC, por ejemplo, exitosamente. exitosamente un bombardeo a un campamento de las FARC. Claro, pero si tú estás en un momento en que estás hablando con ellos y que tú matas un blanco estratégico de estos y te salen 4 nuevos jefes con los cuales no puedes empezar a avanzar en los diálogos, yo lo que creo es que el alto comisionado tiene que acelerar esos diálogos. Esos acercamientos son obviamente bajo reserva, no son públicos, pero se está avanzando en tratar de hacerlo y se está haciendo con el acompañamiento de la comunidad internacional, con el acompañamiento de las iglesias. Yo reconozco que hay un quiebre, yo reconozco que puede haber en la fuerza pública una confusión de decir, y me lo han dicho a mí generales, y me lo han dicho a mí altos oficiales, de saber si atacan o no atacan a un determinado blanco, y por eso se estaba haciendo... Y esa confusión viene por los cese al fuego decretados, anunciados por el gobierno. Claro, y por el traslape que hay de grupos armados también en zonas donde no están muy delimitados los territorios. Yo sé que se está haciendo un GPS y de ubicación de grupos armados territorialmente hablando para precisamente que el ejército tenga la claridad de dónde hace operaciones, dónde no hace operaciones, pero en ningún momento que si la fuerza pública, sea el ejército, sea la policía, los grupos armados están atacando a la población o están atacando a la propia fuerza pública, la fuerza pública no tiene que quedarse de manos cruzadas. Estamos de acuerdo, no se puede quedar de manos cruzadas, pero la instrucción sí ha sido de apaciguamiento o ha sido de calma absoluta. Y fíjese lo irónico que puede ser la situación. Usted decía que muy seguramente si se hace un operativo especial para dar de baja a un cabecilla importante o a un líder que tenga características de tomador de decisiones en una organización armada, puede presentarse un problema. Pero la gran mayoría de experiencias internacionales, incluidas las colombianas, yo no creo que existan 2 operaciones más estudiadas en el mundo de la seguridad y la defensa nacional que la decisión de bombardear y dar de baja al Mono Jojoy y la decisión de bombardear y dar de baja a Alfonso Cano. Las 2 comprometían cualquier posibilidad de establecer una negociación y terminaron siendo el motor que impulsó las negociaciones y que las FARC se sentaran, porque las FARC ya estaban muy golpeadas. Su tesis no tenían es que el gobierno debería darle un golpe a la disidencia y al... Tiene que darlo, porque en todas las experiencias, Colombia puede ser un país diferente, no tengo la más mínima duda, pero si en Colombia ha funcionado, ¿por qué no tenemos la capacidad de hacerlo? Claro, hay una excusa. La gran mayoría de estos cabecillas se encuentran en Venezuela, al amparo de la dictadura venezolana. Allá está el principal comandante del ELN. Se mueven con mucha facilidad a ambos lados de la frontera. Una cantidad de personas vinculadas con la segunda Marquetalia, pero también con el Estado Mayor de las disidencias de la FARC. Yo creo que no se puede renunciar a los objetivos de alto valor respetando el derecho internacional humanitario. Es más, fíjese lo irónico del cuento, María Camila. Hoy día el principal objetivo de alto valor de estas organizaciones al margen de la ley es la señora vicepresidenta de la República. Si ella se descuida un poco o baja el esquema de protección, ojalá me equivoque, pero puede haber algo de éxito. Ayer le dedicó un capítulo especial en un comunicado muy cínico del ELN, hablando y culpando al presidente Petro a su proyecto de paz total por lo que ocurre en el país. Pues imagine, ellos no han renunciado a los objetivos de alto valor, deben tener un seguimiento a los grandes tomadores de decisiones, a personas que tienen capacidad de opinar y otro tipo de situaciones. No podemos renunciar a eso, doctora Lirio. Es que también se activó el conflicto porque muchos actores, por ejemplo el Clan del Golfo, quieren que le den reconocimiento político y eso no va a pasar. Es decir, cuando suele aclarar, se oscurece más la noche. Entonces yo creo que en este momento todos los grupos armados, y de manera absurda el ELN, cree que antes de firmar un cese, una tregua, un cese bilateral al fuego, tiene que acabar las bombas que tiene, las municiones que tiene, o hacer operaciones para mostrar fuerza. Creo que también los grupos armados están en un momento de tratar de mostrar fuerza para posicionarse en un eventual diálogo o para que se mejoren las condiciones. Nos están mostrando los dientes. Sí, ¿El Estado no debería estar en ese mismo plan? Yo creo que sí, No, porque el Estado no muestra los dientes, el Estado ejerce el monopolio legítimo de la violencia. Esto tiene que ser de zanahoria y garrote, yo no, obviamente, o sea, si el Estado no toma el control, si el Estado no tiene una política de presión hacia estos grupos, los grupos tampoco van a ver una necesidad de hacer un proceso de diálogo. Pero yo llamo la atención en esto, mire, por alguna razón, tanto los sucesores del paramilitarismo como los sucesores de las FARC, digamos las disidencias y estos grupos, todos sienten
que volvieron a tomar las armas o que siguieron en armas por incumplimientos de los gobiernos anteriores. O sea, si ustedes hablan con los comandantes paramilitares de hoy, el Clan del Golfo, bueno, otros grupos, ellos dicen, a nosotros nos incumplieron, extraditaron los comandantes, han matado más de 5.000 desmovilizados. Si usted habla con las disidencias de las FARC, dice, Santos nos incumplió. Pero esa vendría siendo la misma tesis de los disidentes que hoy están pidiendo estatus político. Los paramilitares están en ese plan. Claro, pero lo que yo quiero señalar hoy es que todos estos grupos manifiestan tener confianza en Petro como presidente. Y para mí ese es un componente valioso, porque la paz no se hace con bombas, la paz se hace también con diálogo y con confianza. Es decir, desde mi punto de vista, estos grupos armados de alguna manera creen que con este gobierno es posible hacer acuerdos y que eventualmente esos acuerdos se pueden cumplir. Y yo creo que ese es un valor agregado que también tiene que ver con la lógica de la guerra. Representante, justamente para no defraudar esa confianza que han demostrado desde los anuncios de la paz total los grupos armados ilegales en el país, lo que hay que hacer es tener una rigurosidad metodológica muy importante. Es que el gobierno se está metiendo solo en unas insalidas imposibles de resolver. La de Clan del Golfo con el estatus político, la de las disidencias con el estatus político, usted mismo lo decía. Todos los antiguos paramilitares o las antiguas FARC hoy están reclamando estatus político. Y ese es un punto en el que se metió el mismo gobierno. Hay un capital político enorme que el gobierno se va a gastar en la ley de sujeción, pero hoy parece que no hay público objetivo para la ley de sujeción, porque el Clan del Golfo ya dijo que la ley de sujeción como se presentó no le interesa. Y esa ley de sujeción no es para los flotas y los espartanos, es para el Clan del Golfo justamente. Entonces, hay que pensar sería la también segunda ley hecha a medida que ellos no terminan aplicando. Sí. Entonces, no podemos volver a cometer los errores pasados, y yo creo que el gobierno ya está en un punto, digamos, de estabilización de su mando, de tener los equipos de gobierno ya avanzados, y ya no hay excusa para tener más errores metodológicos. El error metodológico de diciembre en relación a anunciar unos ceses que no estaban bien pactados es parte de la seguidilla de cosas que nos cuestan la situación en la que estamos. Tenemos que reconocer también que esa oficina del alto comisionado, como está diseñada y como se recibió por parte del gobierno, es una oficina de un alto comisionado que estaba diseñada a la medida de un gobierno que no creía en las vías negociadas, que de hecho no tenía ninguna agenda de negociación abierta. Es imposible que esa oficina funcione con un escenario de negociación multiactor sin capacidades. No podemos pensar que es el señor Danilo Rueda el que va a adelantar negociaciones multiactor y todos los tableros de negociación que tenemos. Se tiene que reforzar. ¿Por qué no se refuerza entonces si ya tenemos claridad de las agendas de negociación? Para el ELN se creó todo un equipo, donde está precisamente hasta el doctor Laforí. Es decir, obviamente para cada mesa hay que crear un equipo. Para el tema de la paz territorial, porque muchos de esos acuerdos con grupos armados ilegales de alto impacto van a ser territoriales y locales, como en Buenaventura. Lo que se ha pensado es que haya 9 regiones de paz, cada una con 2 subregiones, con responsables de diálogos territoriales. Esos responsables ya deberían estar. Doctor Uribe, ¿estamos frente a un comisionado de paz con superpoderes, incluso poderes de ministro de Defensa? No, yo creo que no. Yo creo que yo creo que sí hay un diálogo, obviamente, entre el comisionado de paz, el Ministerio de Defensa. Yo creo que debería haber incluso más diálogo interinstitucional, precisamente para armonizar políticas de seguridad versus políticas de paz versus políticas antidrogas, porque están andando políticas antidrogas, y creo que ese llamado sí lo hago. Yo personalmente a veces cito audiencias en el Congreso y cito a diferentes autoridades para tratar de que se pongan más de acuerdo. Entonces, obviamente sí se necesita un mayor diálogo interinstitucional, pero yo no creo que el gobierno sea ingenuo, yo no creo que el gobierno esté actuando con ingenuidad, creo que está actuando con otros criterios, y a partir de esos criterios espero que no fracase. Eso es lo que yo deseo. Hay una píldora de memoria, doctor Preciado, sobre los ejercicios de diálogos y de acercamientos. Ocurrió en el 2015 cuando el gobierno Santos estaba en diálogos tal vez ocultos, secretos en ese momento con las FARC. Mata a las FARC en Buenos Aires, Cauca, 10 soldados en una situación similar a la que ocurrió con el ELN en el Catatumbo. En ese momento la respuesta del gobierno fue reanudar los bombardeos contra las FARC. Esa es la hoja de ruta. ¿Ustedes qué lectura tienen sobre lo que ocurre con FARC hoy, con el ELN
que estamos en la misma tónica de diálogos con todos. El Estado tiene que mostrar la suficiente fuerza para que su posición en la mesa de negociación sea también creíble. La amenaza del Estado no es creíble si sus capacidades no están desplegadas en el territorio. Es insostenible que se mantenga el paro en el Bajo Cauca antioqueño, es insostenible que se mantenga una situación, digamos, de zozobra en algunas de las comunidades y territorios, sobre todo con lo que está pasando, por ejemplo, con los grupos de desmovilizados de las FARC, que están teniendo problemas de seguridad. El Estado tiene que hacer una respuesta rápida a eso, pero además de eso, y esto es una cosa que yo creo que es central y que hemos dejado de lado por las discusiones que hemos tenido, la piedra angular de la paz total es el cumplimiento de los acuerdos del Teatro Colón de 2016, y eso es una cosa en que como Estado, ya ni siquiera hablando de los gobiernos, como Estado estamos incumpliendo. Bueno, si no se retoma el cumplimiento de los acuerdos, no vamos a poder avanzar en paz total. Una anotación sobre eso, en el Plan Nacional de Desarrollo está el tema de la implementación, pero no solamente en la parte teórica, que de pronto es débil, sino que hay 50 billones de pesos destinados a la implementación del acuerdo de paz. Y el presidente lo ha dicho, y lo ha dicho Danilo, y está claro que la paz total pasa por implementar y por ponernos al día en la moratoria que hay en la implementación del acuerdo de paz. Yo creo que el presidente Petro se está dando cuenta de eso y va a corregir. Anunció hace apenas unas horas en Mesetas Meta que va a haber cambios en su gabinete, en su gobierno, para poder impulsar el proceso de paz con las FARC, con Timochenko y toda esa vieja FARC que ha tenido controversias y choques con el comisionado de paz por cuenta de amenazas por las que han tenido que salir de territorios etc., como el de Mesetas Meta. A propósito de conflicto de grupos ilegales, le están recordando al presidente Petro una promesa de Petro candidato, él diciendo que el ELN dejaría de existir en un tiempo que él mismo se fijó. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya volvemos. Yo lo que te respondería es al contrario. A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de la paz total, herida por cuenta de estos ataques que son cada vez más frecuentes, más recurrentes del ELN, pero también de la disidencia de las FARC. Ha sido ataques no solo en el Catatumbo, también en Arauca, en Chocó, donde han asesinado incluso soldados que estaban completamente desprevenidos. Profesor Librero, se van a reunir el presidente Gustavo Petro con la delegación, los ha llamado a consultas. ¿Cuál cree usted que debería ser la recomendación con este panorama alrededor de muertos y población civil también desplazada y confinada por cuenta del ELN? Dos temas que son fundamentales, por lo menos, para atender esta coyuntura. El primero de ellos es necesario establecer un mecanismo que nos permita en el corto plazo llegar a un cese al fuego y a las hostilidades. Ese es un tema que no puede estar por fuera de la discusión entre los delegados del Gobierno Nacional y del ELN. Pero hay un primer tema que yo creo que es mucho más importante y yo tengo serias dudas sobre la lealtad del ELN con el Estado y con la sociedad. ¿Son las personas indicadas las que están sentadas en la mesa? ¿Tienen la capacidad de lo que se denomina el derecho internacional humanitario, unidad de comando y control? Yo creo que nosotros, aun cuando el debate ha sido muy intenso, no hay evidencia clara que nos permita dilucidar que las decisiones que toma el COSE se cumplen. Y peor aún, yo tengo dudas reales, no por el sistema federal del ELN, sino de manera particular por el comportamiento en los últimos 20 años. Hoy el ELN tiene 3.000 uniformados aproximadamente. No hay capacidad de controlar las operaciones militares y las decisiones que se toman a nivel del COSE o de los delegados que están en estos momentos sentados en una mesa de negociación. ¿Usted cree que hay fractura entre los que están en México y los que están en Venezuela y en Colombia? Yo creo que hay una fractura, y si esa fractura existe, tiene que conocerla el Estado primero y toda la sociedad, porque eso se ha presentado en otras experiencias. Se pueden abrir mesas paralelas, pero si seguimos montados en la ilusión que el ELN tiene comando y control, pero vemos este tipo de actividades, vamos a llevarnos un fracaso mucho más fuerte, porque no se trata solamente ahora de la pérdida de una ilusión nacional, sino el número de vidas que se van a perder. El ELN creo que está fracturado. Un dato, mira, en la mesa de negociaciones del ELN hay voceros de todos los grupos. Es cierto que hay una federación, digamos, en las estructuras del ELN, pero todas tienen vocerías. Y de hecho Antonio García tiene vocería de los sectores que siempre se ha dicho que no se van a desmovilizar o que no van a reincorporarse o que no van a hacer la paz. Ahora, yo sí creo que uno de los desafíos que tiene el gobierno es que todos los grupos están federados y no tienen necesariamente unidad de mando. Si yo me voy al Clan del Golfo, fíjense ustedes que el Clan del Golfo
haciendo lo de Caucasia, lo de toda esta zona, agenciando el paro minero, todo esto, y por el otro lado sacando comunicados de que no han violado el cese al fuego. Y de pronto ambas cosas son ciertas. Sí. Es cierto que los que han venido hablando con el gobierno no han violado, ¿no? Sí, y los otros están haciendo pues estas actividades militares y demás. Entonces yo sí creo que uno de los desafíos es que tenemos grupos armados, fraccionados, que son sucesores de los sucesores, mandos medios, etcétera, y ese problema no lo resuelve el Estado. Digamos, no es el Estado el que creó los grupos, es los grupos que hay, y toca mirar cómo se establecen metodologías para hacerlo con esos grupos. Pero debemos un pequeño comentario. Señor. Estoy de acuerdo con usted, pero ahí la importancia de la lealtad del ELN. Porque en el caso del ELN le aplicamos el Estatuto de Roma y el Derecho Internacional Humanitario. Le vamos a pedir lealtad al ELN, que metió un bombazo a la Escuela General Santander. Pero lealtad política en el sentido de decirnos si tiene el control de todas sus unidades militares, sí. Está establecido en el Derecho Internacional Humanitario por lo menos en 5 artículos. Es necesario establecer si tiene la capacidad de comando y control, lo cual no es predicable, ojo, del Clan del Golfo, porque ellos se someten es por la Convención de Palermo, pero la palabra de lealtad al momento de la conformación la traen 2 protocolos de Ginebra y la trae el protocolo relacionado con los conflictos armados de carácter no internacional. Suena paradójico, yo sé, pero cuando tú te sientas a negociar con otra persona... Digo, estamos hablando con bandidos, sí, pero que no reconocen derecho internacional humanitario ni nada. Totalmente de acuerdo, pero así sean bandidos, actores armados o cualquier otra denominación, cuando tú te sientas en una mesa a negociar, de los presupuestos que debes tener en cuenta es un mínimo de lealtad, porque si no existe, no vale la pena que nos sentemos, porque no vamos a llegar a ningún lado. Doctor Profe Libreros, yo creo que hay una cosa que tenemos que ser también conscientes de la experiencia colombiana, y es efectivamente en el escenario de negociación, el grupo con el que estamos negociando representará una parte de los intereses. Tampoco nos llamemos equívocos, vamos a tener algo de disidencias del ELN en caso de que se llegue a un desarme y a una desmovilización plena. Yo lo que creo que sí es importante es que esta situación nos lleve a una conversación real sobre el desarme y la desmovilización, que hoy no hace parte de los puntos de la agenda y es una de las grandes ausencias. Pero también creo que hay que entender y hay que creer y confiar en la capacidad del Estado para entender estos grupos. Hace muchos años yo creo que el Estado colombiano sabe que esto es una guerrilla binacional. A nosotros no se nos puede olvidar que nosotros estamos negociando con la parte de la guerrilla del ELN que está en Colombia, pero la parte de la guerrilla del ELN que está en Venezuela se parece más al Tren de Aragua que lo que se parece al ELN, al ELN en Colombia. O a un grupo paramilitar realmente, por el respaldo por la forma que tiene su composición política en Venezuela. Eso también nos tiene que llevar a que en un punto de la agenda, seguro cuando esté más avanzado, y eso es una tarea que yo creo que el Estado colombiano conoce bien, esto ya se va a convertir en una conversación política más amplia e incluso ya una negociación multiestados, ya tenemos conversaciones multiactores en el país, una conversación multiestado, porque incluso si tuviéramos éxito y se desmoviliza el ELN, la parte del ELN que está en Colombia, si queda activo el de la parte del ELN que está en Venezuela, vamos a seguir con un riesgo estratégico de seguridad nacional. Doctor Uribe. No, eso es cierto, y además en el estado de Apure, realmente el gobierno de Venezuela sí ha hecho operaciones para sacar al ELN y para sacar a las disidencias de las FARC, por lo menos del estado Apure. Pero están protegidos en Venezuela. Y han habido unos combates impresionantes donde lamentablemente el ejército venezolano ha tenido bajas, incluso alguna vez le cogieron los coroneles, tuvieron que canjearlos. Es decir, el ejército venezolano no tiene la experiencia contra guerrillas que tiene el Estado colombiano. Entonces, en algún momento hay que mirar cómo se resuelve eso también del lado de allá y del lado de acá. Por eso siempre insistimos en que era importante retomar las relaciones con Venezuela para poder tener un control pues, de una frontera que tiene más de 2.200 kilómetros y donde hay pues, actividades ilegales en muchos espacios de la frontera colombo-venezolana. Ese punto es muy importante y yo estoy de acuerdo con usted. Y mire lo irónico que puede ser la discusión política en el caso colombiano. Unos congresistas de Estados Unidos apoyados en congresistas colombianos, sintiéndose temerosos, con miedo, con zozobra, porque el presidente de la República iba a compartir información de inteligencia con Venezuela. Una de las razones de restablecer las relaciones con Venezuela es tener mejor información de inteligencia en la frontera. La frontera tiene un solo dueño, se llama el ELN. Es dueño de un sector que va desde La Guajira y llega prácticamente hasta Arauca. Es casi el dueño absoluto. Se requiere intercambio de información de inteligencia y el restablecimiento de esas relaciones consulares y diplomáticas es vital, porque si no paramos en la frontera y sacamos al ELN más hacia Venezuela
o lo logramos judicializar, no vamos a recuperar la frontera ni la capacidad económica. Y ese antecedente nos debería servir para Perú. No podemos cometer ahora con Perú el mismo error que cometimos antes con Venezuela. Estamos metidos también en un problema con Perú por cuenta de las injerencias del presidente Petro, pero esa es otra discusión. Doctor Uribe, quiero preguntarle si usted se ha imaginado o ha visualizado el escenario de los jefes del ELN que están en México cuando se encuentren con los generales que hay allí activos, en el caso del ejército, el general Hugo López. ¿Qué cara o cuál será la explicación cuando les pregunten quién dio la orden? Bueno, no sé, pero obviamente me imagino que la posición del ELN va a ser simplemente no estamos en un cese bilateral, nosotros tenemos operaciones, legítimos. Sí, yo creo que esa va a ser la posición cínica porque no es una posición desde mi punto de vista, digamos, acorde con un escenario de diálogo. Pero creo que esa va a ser la respuesta. Nos van a decir, no estamos en cese de hostilidades. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, estamos hablando del ELN, de las consecuencias luego de la masacre perpetrada en el departamento de Norte de Santander, en la región del Catatumbo, por la que emite este comunicado hace unas horas el jefe de la delegación del gobierno Petro, que es el doctor Oti Patiño, diciendo, palabras más, palabras menos, que no se van a levantar de la mesa, explicando un poco el contexto de lo que ha sido esta fractura, este golpe a la paz total. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca hablando del ELN, del proceso de paz. Decía, doctor Preciado, hace unas horas, Oti Patiño, el jefe de la delegación del gobierno, que el ELN quería más. Le dieron cese a fuego, lo rechazó, le han levantado órdenes de captura de algunos de sus integrantes y además le dieron reconocimiento político. ¿Qué más quiere el ELN? El ELN claramente está planteando una agenda de negociación que es muy amplia, más amplia incluso que la que se ha tenido en procesos de negociación anteriores, no solo con las FARC, sino en otros procesos de negociación del país. Esa agenda ya es el punto de que tiene que empezar a acotarse y yo creo que el escenario que ha abierto esta crisis va a llevar a esa agenda más reducida y más acotada para la negociación y sin duda a la conversación clave, que es la conversación de la posible desmovilización y el desarme completo del ELN. Aquí lo importante es que el Estado, a la par que metodológicamente aprieta la agenda de negociación, tiene que demostrar fortaleza para de alguna manera responder a la situación que se ha generado con el homicidio de los militares. Y eso es una cosa muy importante resaltarla, que es tal vez de las cosas más tristes de los procesos de negociación, y es que la negociación y el mantenimiento de la negociación se hace necesario, y en todo el mundo ha pasado así, a pesar de este tipo de situaciones. Y esto es lo que mide la temperatura de qué tan fuerte es la posición de negociación de ambas partes. Eso es lo que vamos a definir en el próximo ciclo de negociación que se avecina hacia mayo en Cuba con el ELN. Si llegamos a él, profesor Libreros. El ELN quiere muchas cosas. Primero, que pase el tiempo dilatándose cualquier mesa. Ha demostrado el ELN en los últimos años que tiene la capacidad no solamente de reinventarse, sino de fortalecerse. Lo que les mencionaba de la frontera, un crecimiento aproximado de 1.200 hombres en los últimos 3 a 4 años. Tiene mejor capacidad de control de las ciudades, lo demostró en diferentes momentos. Sus milicias garantizan mayor movilidad y capacidad de burlar la justicia. Desde ese punto de vista, el tiempo les sirve para debilitar el Estado. Creo que ese es el primer interés que ellos tienen. Yo no veo hasta ahora, ojalá me equivoque, una voluntad real de paz. No solamente por la emboscada a los soldados, que lamentamos mucho, sino de manera particular porque mantiene sus lazos con el narcotráfico, sus vínculos con carteles de la droga de bandera centroamericana o sudamericana, y con lazos también con otro tipo de bandas internacionales, y de manera particular sigue el proceso de reclutamiento y sigue reclutando jóvenes menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Cuando uno tiene ese marco, María Camila, yo creo que ellos quieren que pase el tiempo, debilitar la voluntad del Estado y tener una mejor posición de negociación, pero doblegando los intereses del establecimiento nacional. Por eso creo que puede ser fallido este intento. Doctor Uribe. Bueno, yo diría lo que quiere el gobierno. El gobierno quiere realmente apostarle a una paz total. El gobierno no quiere que los jóvenes de este país, los niños y niñas, sean reclutados, que los jóvenes mueran como vimos morir estos casi niños, estos soldados
en el Catatumbo. Eso le duele al gobierno, le duele a los policías muertos, no quieren que los jóvenes sean reclutados y que mueran bombardeados o como guerrilleros, como paramilitares. Y creo que está haciendo un esfuerzo que le pide al país que lo respalde. Creo que todos están diciendo, alcaldes, gobernadores, organizaciones campesinas, indígenas, afros, comunidad internacional, los congresistas, los partidos políticos, todos estamos diciendo que queremos la paz. Si todos queremos la paz, apostémosle a ese postulado estratégico para lograr que realmente Colombia pueda ser una potencia mundial de la vida. Doctor Uribe, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. Profesor Libreros, un gusto. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a mis compañeros de debate. Doctor Preciado, un placer. Muchísimas gracias y gracias a los colegas por el debate. Gracias, señor, por esta conversación. Llegamos al final de Zona Franca. A propósito del tema de discusión esta noche, hace apenas minutos el fiscal general anunciando a modo de protesta, en oposición pareciera, que va a llamar a declarar al ministro de Defensa, Iván Velázquez, para que explique en qué circunstancias se dio este ataque al leve del ELN que deja como saldo 9 militares muertos. Hay otros 9 que están heridos, otros 2 aproximadamente que están en cuidados intensivos, bajo pronóstico reservado en UCI. El nombre del perpetrador de este atentado es alias Fercho, un integrante del Frente Camilo Torres, que es el quien delinque allí en norte de Santander, pero también en el Magdalena y en el Cesar. Llegamos al final, los invitamos para que sigan conectados con la programación habitual de Red Más. Feliz noche.